Workpaper 11. Manual del pastor profesional del siglo XXI. Las funciones esenciales de la mente consiste en la comprensión y la invención, es decir, en la construcción de estructuras mediante la estructuración de la realidad. Jean Piaget. Cuando se refiere al pastor como líder, para administrar una congregación, el cuidado pastoral es la más importante. El pastor debe ser un buen administrador de la institución a su cargo. El éxito o el fracaso dependerán de cómo liderice y guíe a su grey. El pastor debe ser un experto en el manejo y gestión de talentos humanos. El pastor profesional aplicará sus competencias y saberes para lograr que el eje central de la organización sea Cristo. Su ministerio es trabajar para la gloria a Dios. Para fines formativos del pastor, proponemos este manual de funciones a su servicio, el cual le ayudará a tener una gestión administrativa eficiente guiando a la Iglesia, el cual está basado en la palabra de Dios. Será un instrumento en su ministerio, el cual le muestra cómo debe ser el ministro profesional de Dios basado en su palabra. Para ampliar su conocimiento del perfil del pastor, usted puede analizar diferentes manuales de funciones de diferentes congregaciones, como luteranos, metodistas, anglicanos y otros. En este documento técnico se muestra cómo debe ser el ministro pastor profesional del siglo XXI, desde su jerarquía, sus responsabilidades y otros. Dios llama al pastor de forma específica al ministerio pastoral. El candidato debe asumir la responsabilidad y prepararse académicamente para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. El ministro profesional se forma en saberes y competencias que le permitan utilizar con maestría la planificación, gestión, ejecución y supervisión institucional. El pastor es el líder, el llamado a dirigir la Iglesia con excelencia, es la sublime misión encargada a su persona por Dios, para que él pueda realizarlo con responsabilidad y amor, como describe la Biblia. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Primera de Pedro 5, 1, 5. El pastor ministro de Dios debe estar formado integralmente en carácter, fortalecer su voluntad, forjar su alma en base a la palabra para vivir y actuar bajo principios cristianos de amor a Dios y al prójimo, el perdón, la humildad, la compasión, la fe, la santidad, el respeto, la tolerancia, y otros, de tal forma que muestre en el buen testimonio, el testimonio al que fue llamado de vivir para Dios, como menciona Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios conoce al pastor que llamó, y el pastor debe conocer a sus ovejas y que ellas reconozcan su voz, y le sigan. Además, el profesional se esforzará por ganar nuevas vidas para el reino de Dios, y dar su vida por las personas. El pastor debe estar dispuesto a dar su vida por las personas, así como Jesús lo hizo seguir ese ejemplo. La Biblia dice en Juan 10, 11, Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor ministro de Dios debe ser un experto en administración pastoral, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, y promoción de talentos humanos, pues de él depende la gestión, administración y el crecimiento de la congregación. Debe utilizar a los hermanos en sus respectivos lugares con sus talentos y dones, como dice 1 Corintios 12, 27, 28. Y aún nos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
La formación del pastor en competencias y saberes debidamente sustentados en las Escrituras, harán del ministerio pastoral una bendición para el pueblo de Dios. Jesús utilizó los saberes y competencias en su ministerio, por tanto, los pastores deben imitar ese modelo por excelencia, en todos y cada uno de los aspectos de la vida tanto privada como pública, la vida de Jesucristo. El compromiso que el pastor debe tener es de servicio, como dice la Biblia en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Asumir con entusiasmo la responsabilidad, la puntualidad, habilidad para trabajar en equipo, honradez y ética profesional, iniciativa y creatividad, deseo de superación, aprendizaje permanente y actualización son algunos de los saberes y competencias a aplicar en su ministerio pastoral. El compromiso de servicio, cooperación y amor deben primar en la praxis profesional. Una visión cristocéntrica le permitirá al pastor proclamar la verdad absoluta de Dios, una sola escritura, una sola fe, un solo espíritu, una sola iglesia, un solo propósito, cumplir con la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. El ministro pastor debe amar a Dios primero, y luego amar al prójimo como a sí mismo, vivir en santidad, ser hacedores de la palabra, lealtad a los fines y propósitos bíblicos de la palabra de Dios, respeto y cumplimiento de las normas institucionales son algunos tópicos que el pastor debe respetar y cumplir fielmente en la congregación que Dios le ha llamado. La cosmovisión bíblica le permitirá fortalecer los principios y valores cristianos tanto en su diario vivir, como en la grey que dirige. El pastor también debe tener un buen testimonio, basándose en principios y valores cristianos, tanto en la vida pública, como en la privada, en el púlpito como en los espacios extraeclesiásticos. Debe irradiar, impartir y compartir en todo tiempo y lugar el modelo de Jesús siendo luz y sal para toda la sociedad como menciona 1 de Timoteo 4:12. La Biblia enseña que el pastor debe dar su vida por las personas, las debe tratar con el amor, inspirarlo a amar a Dios. En las congregaciones debe primar un ambiente de amor, bondad, desprendimiento, dedicación, respeto, misericordia, comprensión y comunicación asertiva sin importar la cantidad de miembros. Para describir el perfil del pastor, analicemos un MAFUCO, Manual de Funciones, Competencias y Obligaciones, el cual le ayudará a conocer el perfil que un pastor debe tener para guiar una congregación. Este manual describe la característica pastoral indicando las funciones, tareas, competencia y obligaciones del pastor profesional. Manual de Funciones y Competencias del Pastor. Estimado lector, presentamos un modelo de manual del pastor evangélico protestante, para que pueda ser guiado a buscar un verdadero pastor, centrado en los principios y valores cristianos, que Dios demanda para aquellos que desean ser siervos de Dios, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, el cual describimos de la siguiente forma. Requisitos que deben tener los que anhelan obispado. Permítame preguntarle, si para optar por una secretaria se necesita que cumpla algunos requisitos, o cuando usted fue a renovar su licencia de conducir tiene que llenar un formulario. ¿Cuándo más debe ser para cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar la palabra? La Biblia dice en 1 de Corintios 4:1-2. Se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. Vocacional. El pastor debe estar seguro de su llamado, para poder ejercer el cargo de pastor y realizar la tarea de su vocación en eficiencia, en cumplir el mandato de predicar el Evangelio. Tener el llamado y la unción de Dios para ejercer el cargo ministerial, es determinante en su ministerio el compromiso, la convicción y vocación de servir a Dios y al prójimo. Ser ordenado en la iglesia y congregación local, de acuerdo a estatutos, normas y costumbres de la denominación basados en la palabra de Dios. Formación académica. La formación académica es determinante en el liderazgo pastoral, para que el ministro pastor pueda ejercer la predicación con eficiencia, declarando el mensaje contextual, cristocéntrico y bien coordinado, homiléticamente a los oyentes. Por eso el ministro debe ser preparado académicamente en la palabra, como menciona 2 de Timoteo 3:17.
profesional de formación universitaria en liderazgo pastoral, o en humanidades, grado académico que le permite conocer a la persona en su integridad. Diplomados en educación superior, teología, talentos humanos o administración, psicología, etc. Certificación de manejo herramientas ofimáticas y Office, manejo de TICs, tecnología de información y comunicación. Publicación de revista, libros, investigaciones eclesiales, teológicas, discipulado, o relacionadas al campo de la administración y gestión institucional congregacional. Experiencia cristina. La experiencia es otra área que ayudará al pastor en su liderazgo pastoral para realizar el trabajo de Dios con eficiencia. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:6. No debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Experiencia mínima de 3 años en el liderazgo pastoral, ayudante del pastor, copastor, Timoteo, líder de un grupo o célula de oración. Experiencia mínima de 4 años en cargos eclesiásticos, que la iglesia realiza, sea diácono, maestro de niños, o junta de la iglesia. Perfil espiritual. La formación espiritual del pastor es otra área determinante para que pueda ejercer el ministerio de la predicación, como Dios demanda en su palabra. La Biblia dice 1 de Corintios 1. Mas para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se gloríe en sí, sino que se gloríe en el Señor Jesucristo dependiendo del Espíritu Santo. Corazón de pastor. El pastor debe tener la actitud de amar a Dios y servicio del prójimo, como menciona la Biblia en Jeremías 3:15, es Dios quien pone a los pastores para que cuiden a las personas. En Mateo 9:36, la Biblia dice que las personas andan desamparadas y no hay quien cuide, ayude, hable por ellos, y para eso Dios llama a los pastores. Alma y mente de pastor, tener la convicción de dar la vida por el hermano, el deseo de servir a las personas sin importar el sacrificio personal, así como lo demostró el pastor de pastor. Dice la Biblia en Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Así también el pastor les enseña qué deben hacer las personas, preparándolas en la palabra para la obra y el ministerio del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Voluntad de pastor es ser ese líder de avanzar una milla más que los otros, mostrándole el ejemplo en todo lo que se debe realizar, como menciona la Biblia en Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El pastor debe tener la capacidad de enfrentar el problema del hermano y dificultades que enfrente, como menciona 2 de Corintios 11:27. Y la disciplina para visitar y atender a los hermanos. Espíritu de pastor. Un ministerio llamado, ungido, es aquel que satisface las necesidades de la grey, dándoles palabra a tiempo y fuera de tiempo, y preparándolos para que ellos puedan también ganar a los perdidos. Los prepara en santidad para el encuentro con el Señor Jesucristo en la segunda venida. Testimonio de pastor. El pastor debe tener un buen testimonio, en su vida, familia, trabajo, lugar donde se desenvuelve, debe ser ejemplo en todo. 1 de Timoteo 4:12. Si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza, solo así podrá cumplir con excelencia el llamado de Dios tanto en la vida personal como pública. El objetivo del pastor es seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es dar su vida por las ovejas y servir a los demás. Así como él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por la humanidad. Este ejemplo debe seguir todo aquel que quiere ser pastor. Propósito de pastor, es salvar vidas para Cristo, conducirlos a la vida eterna, es equipar a la iglesia para que cumpla la misión de ir predicar el Evangelio y presentar una iglesia santa y sin mancha para el día que nuestro Señor Jesucristo retorne por segunda vez. Estimado consiervo, no es hacer tesoro aquí en la tierra, aprovechándose de la fe de los creyentes, conocimientos específicos. Así como un profesor, o panadero, conoce su instrumento y materias de trabajo para realizar su producto, de esa forma el pastor debe conocer los conocimientos y saberes científicos para realizar el ministerio con eficiencia.
Saberes de conocimientos, de la teología bíblica, exégesis, homilética, hermenéutica, teología comparada, y otras que conformen la cosmovisión cristiana. Conocimientos de administración, diagnóstico, planificación, organización, ejecución, evaluación y seguimiento para realizar el ministerio pastoral. Conocimientos de gestión empresarial, para mejorar el ministerio pastoral y hacer una reingeniería de la congregación, y si no está en crecimiento. Conocimiento y saberes de proceso educativos académicos dirigido al discipulado, escuelas dominicales, institutos bíblicos y otros. Conocimiento de las TICs, tecnología de información y comunicación. El pastor debe estar actualizado con todo lo que son las nuevas tecnologías, para poder hablar la realidad a sus feligreses. Es también valioso que se use la tecnología de la comunicación en las congregaciones. Es por esa razón que la UDABOL brinda un bagaje de aplicación a sus estudiantes, para que ellos puedan realizar las TICs en proclamar el Evangelio, e-learning, iglesias virtuales, radio y televisión. Conocimiento sobre el campo legal en lo que se relaciona con la iglesia y también leyes importantes como el Código de Familia, Niño, Niña y Adolescente. Perfil profesional. Es importante que un pastor conozca qué es ser pastor, qué responsabilidades tiene ser responsable de la iglesia del Señor. Una vez que él conozca su responsabilidad de pastor, puede asumir ese reto del llamado de pastor, cumpliendo lo que la Biblia menciona: el que anhela obispado buena obra desea, porque un día tendrá que dar cuenta por esas vidas que se le encomendó. Hebreos 13, 17. El ministro pastor debe estar dispuesto a estudiar de por vida si quiere ser pastor, porque si un pastor no quiere aprender no debería pararse delante un púlpito. En la Biblia encontramos que el apóstol Pablo sabía que iba a morir y seguía estudiando. 2 de Timoteo 4, 13. El ministro de Dios debe demostrar habilidades, actitudes y aptitudes de liderazgo, comunicación asertiva y de trabajo en equipo. El siervo de Dios debe demostrar actitudes éticas cristianas y profesionales para el ejercicio del ministerio pastoral incluso bajo presión. El pastor evangélico debe tener competencias, habilidades y destrezas de planificación institucional, curricular y de gestión evangélica cristiana. El pastor cristiano debe tener el compromiso institucional con el cuerpo de Cristo, promoviendo una cultura de cosmovisión cristiana con principios bíblicos y un clima organizacional de calidad, noble, tolerante y de respeto a Dios y al prójimo. Misión. El ministro de Dios tiene que saber la misión de la Iglesia y la misión de Dios para su vida personal, de esa forma cumplir el llamado de Dios hacia su Iglesia. Servir a Dios y al prójimo con excelencia en las funciones, cargos, puestos, tareas que se le asigne, no importando el lugar que sea, y la misión del ministerio pastoral es el compromiso de mejora permanente y continua, y búsqueda de la calidad tanto en lo personal como en lo eclesiástico. Objetivo del cargo. El líder pastor esté puesto para mejorar el lugar donde le asignaron y cumplir el objetivo trazado por Dios y la institución a la que pertenece. Para eso debe conocer las estrategias y que quiere lograr como pastor profesional. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir, evaluar y hacer el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos que fortalezca a la Iglesia en su conjunto. Imagen del éxito. El pastor del siglo XXI debe tener la llenura del Espíritu Santo, debe estar formado académicamente para enseñar y predicar con excelencia, debe saber utilizar la tecnología para el crecimiento del reino de Dios, y debe trabajar en equipo, nunca solo. Pastor de buen testimonio, respetuoso y responsable de las normas internas y externas, capaz de trabajar en equipo, con ética y compromiso institucional en la gran comisión de hacer discípulos. Dependencia jerárquica. Cada institución cristiana tiene una jerarquía de acuerdo a su constitución o estatuto que ellos hayan elaborado y se debe respetar la jerarquía, para no crear caos en el cuerpo de Cristo. Concilio Nacional de la Iglesia. Junta Consultora de Distrito. Junta Directiva de Ancianos. Junta Local de la Iglesia. Nivel jerárquico. Los niveles jerárquico-eclesiástico de cada denominación son importantes para el buen funcionamiento en su denominación y llevar una administración eclesial eficiente. Reverendo. Anciano.
Presbítero. Pastor. Personal bajo su supervisión. La formación del pastor es importante, porque ya comenzamos a ver la responsabilidad que tiene una vez que él asuma el cargo, el cual tiene que liderizar áreas diferentes en la iglesia, los cuales son ministerios de la iglesia que necesita para ser edificada. Equipo pastoral. Maestros. Ministerio de música. Ujieres. Administrativos. Relaciones funcionales internas. El ministro pastor es responsable de liderizar las juntas directivas locales, donde le asignaron como pastor, por lo cual debe conocer algunas reglas básicas, como las reglas parlamentarias, para realizar reuniones de administración eficiente a la Iglesia de Dios. Junta directiva de ancianos. Junta local de la Iglesia. Ministerios. Secretaría. Relaciones funcionales externas. El pastor es responsable de administrar, guiar correctamente la Iglesia de Dios, con todos los bienes inmuebles que tenga cada denominación, por lo cual debe saber relaciones humanas, para comunicarse y poner en orden todos los papeles en diferentes instancias. Cancillería, impuestos internos, Ministerio de Trabajo. Iglesias Unidas, Colegio de Pastores Profesionales. Instituciones proeclesiásticas y paraeclesiásticas. Función ministerial. El ministro de Dios debe tener visión para que la iglesia no quede estancada, sino que pueda ser luz y sal que impacte a la sociedad, a través de los miembros que se congregan. Realizar gestión administrativa con el liderazgo eficiente, buscando la mejora permanente y continua de los procesos y procedimientos establecidos y aplicando la normativa vigente. Funciones específicas del pastor. El pastor debe cumplir funciones específicas en el ministerio, las cuales le ayudarán a tener éxito en el desarrollo de su trabajo, las cuales son: predicar la palabra de Dios, discipular a la grey en general y a los grupos etarios en particular. Enseñar la palabra de Dios a los discípulos para que ellos puedan continuar después. Orar y ayunar para que todo lo que realice sea de bendición a la iglesia, y todos puedan ser fortalecidos en la palabra. Planificar las actividades que se realizará en la congregación, las cuales toda la iglesia lo realizará, como ser visitas a cárceles, hospitales, asilos, casas de huérfanos y otros. Capacitar a los discípulos, Timoteo, líderes para que ellos puedan llevar a cabo los diferentes ministerios en la congregación. Llevar a cabo la consejería cristiana, debidamente establecido en el proceso y procedimientos de consejería cristiana cristocéntrica. Visitar a los hermanos, cuando ellos lo necesiten en sus hogares, en el hospital, o en las cárceles. Hacer el seguimiento y evaluación de todas las actividades planificadas, para que se pueda lograr el objetivo trazado. Funciones administrativas y de gestión. Las funciones administrativas del pastor debe hacerse con su junta administrativa de la iglesia local, las cuales son importantes para que pueda la iglesia cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, las cuales son: 1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto orgánico y los reglamentos vigentes de la congregación. 2. Cumplir el mafuco, y desempeñar cualquier otra función que le haya sido encomendada por el inmediato superior o las instancias correspondientes determinadas a su área de trabajo. 3. Elaborar proyectos, ejecutar y evaluar el cumplimiento del plan de mejora y del plan operativo anual, POA, congregacional y otros programas asignados a su persona. 4. Aplicar un liderazgo eficiente y eficaz demostrando el llamado divino, la vocación, y la unción de Dios en el ejercicio del ministerio pastoral. 5. Fortalecer la formación cristiana, mediante el discipulado y la lectura de la palabra, fomentando hábitos de enseñanza y aprendizaje significativo en la grey de Dios. 6. Inculcar la cosmovisión cristiana, con hábitos de disciplina y normas de conducta, tanto colectivos como personales basados en la ética, principios y valores cristianos, Tito 1, 13. 7. Atender las necesidades espirituales de los miembros y amigos de la iglesia local, en oración, ayuno, y si es necesario dar consejería cristiana, motivar, fortalecer, orientar, promover y apoyar a los futuros líderes de los diferentes estamentos de la iglesia. 8.
Desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas, tanto personales como en equipo de líderes, para la consejería personal, tomando en cuenta los diferentes grupos etarios de los componentes de la familia cristiana. 9. Fortalecer las buenas relaciones interpersonales en la congregación y con el entorno. Promover el desarrollo de programas de evangelización e interacción social. 10. Desarrollar destrezas para empoderar el potencial de liderazgo de los miembros de la Iglesia y liderarlos para el logro de los fines congregacionales. 11. Apoyar a la Iglesia nacional e internacional y sus varios ministerios. 12. Actuar con la verdad y ética profesional en cada situación que se le presente en la congregación, comunidad y el hogar. 13. Programar y efectuar rol de visita pastoral en hogares, hospitales, negocios, cárceles o donde sea requerida la presencia pastoral. 14. Mantener una comunicación efectiva en la Iglesia constante y abierta, con los miembros, el equipo pastoral, los líderes y otras personas responsables por la supervisión de las iglesias. 15. Administrar honesta y correctamente las finanzas de la Iglesia y de la familia. 16. Nunca debe el pastor manejar las ofrendas y diezmos, debe hacerse cargo el responsable de su junta administrativa, para que el pastor no pueda ser tentado a pecar. 17. Predicar sermones doctrinales cristocéntrico efectivo, textuales, expositivos, temáticos, históricos, fundamentados en la palabra de Dios. 18. Mantener viva, ardiente el espíritu de la alabanza-adoración de la iglesia local. 19. Dirigir la iglesia local, en el cumplimiento de la Gran Comisión, dentro de la comunidad local. 20. Apoyo y compromiso a la tarea misionera nacional y mundial. 21. Asistir a reuniones y presentar informes a autoridades eclesiales superiores. 22. Aplicar los indicadores de desempeño del equipo de trabajo y de la Grey, manejo de estadísticas, promedio crecimiento, de asistencia, abandono de hermanos y otros. 23. Equipar y registrar las solicitudes de los hermanos que desean participar en las tareas congregacionales de capacitación, misiones, discipulado, evangelización y otros. 24. Analizar la población en base a estudios y encuestas dirigidas a la Grey y al área de influencia de la iglesia local. 25. Brindar apoyo económico a hermanos, siempre que lo requieran, o cuando se identifique un caso crítico. 26. Descubrir y utilizar los talentos humanos para optimizar una iglesia viva y fuerte en la comunidad para la salvación de inconversos. 27. Gestionar y coordinar con el directorio la suscripción de convenios de cooperación eclesial con las entidades externas, para la expansión de la Iglesia. 28. Escribir y compartir la filosofía, visión, misión, principios doctrinales que rigen el comportamiento de la Iglesia. 29. Realizar el POA, con sus objetivos, recursos humanos y económicos para ser realizado mensual, anual. 30. Desarrollar una malla curricular de discipulado de acuerdo a la composición social y grupo etario de la Iglesia, realizando los programas de discipulado, mediante un enfoque sistémico que permita obtener el perfil deseado. 31. Programar cultos especiales, evangelismo, alabanzas, oración, ayunos, bautismos, matrimonios, y realizar la cena del Señor, dedicación de niños, bodas, funerales y otros en base a principios bíblicos y normativa de la congregación. 32. Gestionar la dotación de materiales y equipos previstos en los planes de requerimientos aprobados por autoridad competente. 33. Gestionar la información y garantizar los canales de comunicación eficientes, al interior de la Iglesia, a la sociedad civil y a los entes gubernamentales. 34. Reclutar hermano del área economista, para acciones necesarias de control financiero, control administrativo, de archivo y documentación, gestión de personal y de relaciones interinstitucionales. 35. Discipular a los nuevos creyentes, para que sean sólidos en su fe, y puedan ser informados, orientados en todas las actividades que realiza la Iglesia. 36.
promover y organizar actividades propias de la iglesia local, retiros, encuentros, congresos regionales, internacionales, cursos, seminarios, campañas evangelistas y otros. 37. Participar en los procesos de diseño curricular de los programas de capacitación formativos congregacionales. 38. Reglamentar deberes de los ministerios de la iglesia local, como ser música, panderos, mujeres, caballeros, ujieres, etc. 39. Realizar seguimiento al POA y evaluar de acuerdo a lo programado para mejorar las deficiencias y hacer óptimo el objetivo trazado en la iglesia. 40. Elaborar informe gestión pastoral anual, semestral, mensual de acuerdo a lo que la denominación lo requiera. Obligaciones del pastor. El líder pastor, cuando acepta el llamado de Dios, debe cumplir con las obligaciones que Dios demanda en su palabra, para realizar el servicio a Dios de su iglesia con excelencia. Cumplir estrictamente las obligaciones contraídas en base a contrato, con la iglesia, con sus líderes de jerarquía de cargo, respetando el reglamento interno, con todas las normas contenidas en diferentes instancias sociales de naturaleza laboral emitidas por la iglesia. Prestar su servicio con eficiencia, eficaz, honestidad, dedicación y responsabilidad en el lugar, horario y condiciones que se le determinen. Asistir con carácter obligatorio a retiros, seminarios, cursos de entrenamiento y capacitación ya sea continua o eventual que disponga la Iglesia. Presenta informe a la autoridad superior sobre la comisión de faltas, delitos o actos irregulares, tanto del personal o de los hermanos. Poner a conocimiento de la autoridad superior los planes y programas de la iglesia local, y el mantenimiento de infraestructura, priorizando los ítems a mantener y refaccionar. Cumplir y ejecutar las resoluciones emitidas, disposiciones y órdenes superiores, verbales o escritas, o cualquier otro requerimiento emanados de sus superiores jerárquicos. Adoptar medidas oportunas, que conducen la buena ejecución de las tareas y supervisar el rendimiento de los líderes, ujieres y administrativos a su cargo. Guardar reserva de todas las operaciones administrativas propias del ministerio pastoral y mantener en custodia segura toda documentación bajo el principio de confidencialidad y reserva. Mantener buenas relaciones humanas, de cortesía, buenos modales de comunicaciones verbales y escritas con los superiores, colegas de trabajo, líderes, ujieres, feligreses, discípulos y todo público relacionado con la Iglesia. Mantener memoria institucional que refleje el desarrollo de las actividades ministeriales debidamente documentadas, bajo informes, actas y memorias, respetando normativas que garanticen su custodia, entrega de registros documentales de gestión. Mantener archivos documentales en orden, dejar constancia firmada, en la correspondencia, producción de documentos, revisión o documentos eclesiásticos en los que el pastor intervenga y asuma responsabilidad. Presentar informe de los bienes dado de baja, sea equipos, mobiliario, material de la congregación, así como cualquier otro bien de la iglesia. Mantener la higiene de los espacios construidos, áreas abiertas, áreas comunes y públicas de la congregación. La propiedad debe estar en orden y bien cuidada y supervisada por los hijos de Dios. Al concluir este manual de funciones para el ministro pastor del siglo XXI, esperamos que sea una guía que le pueda ayudar para liderizar una iglesia con eficiencia, eficaz, con excelencia, guiado por el Espíritu Santo y su palabra, y cuando usted esté estimado consiervo, dando cuenta a Dios en su presencia, Él pueda decirle: bien y buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho de poder entra en el gozo de tu Señor. Bendiciones.